principales es poder ganar esa experiencia internacional. 2, principalmente pues crear esa empatía con las personas que están allá en Canadá. Porque como futura profesionista siento que ese va a ser mi pan de cada día y voy a poder enseñarles más a los chicos con los que convivo y a mis compañeros. Siento que me van a ayudar a crecer de manera, aprender algo culturalmente de un país diferente, y me va también como de la manera profesional, creo que me va a ayudar para el currículum. Aprender pues muchas cosas de a los lugares a los que vamos a ir, conocer muchas personas, cómo viven allá las personas. Es aprender y conocer demasiado, y no solamente lo que es del PIT, sino de los compañeros que puedo tener, conocer un poco más de ellos, aprender, y llegando aquí a León empezar a compartirlo, porque es lo que me gusta compartir lo que aprendo y conozco. Yo como mamá les recomiendo a todos los papás que los apoyemos, que los cuidemos mucho y que confiemos en el gobierno, porque gracias a eso mi hija tiene una oportunidad muy grande. Y quiero compartirles que estoy muy, muy orgullosa de que mi hija pueda hacer este viaje que ha pensado desde hace mucho tiempo y anhelado. Y esperemos que esta sea una oportunidad muy grande en su vida para que sea el inicio de una gran carrera en lo personal, en lo profesional. Cuando Arturo nos comentó que había ganado la beca, nos dio mucho gusto, y pues por nuestra parte tiene todo el apoyo, porque sabemos que los viajes ilustran y que porque va a ser una experiencia muy buena. Estoy muy orgulloso por mi muchacho, que le echa muchas ganas al estudio y todo, y por cuestión de Educafin se va a ir a Canadá. Agradecer a Educafin esta gran oportunidad que les está dando a los jóvenes, ya que Guanajuato es un estado de jóvenes. Como madre estoy muy feliz y orgullosa tocante de eso. Gracias a Educafin y gracias a mi familia que lo apoyan. Estamos súper orgullosos, pues tenemos expectativas al respecto, ojalá que todos disfruten mucho, y pues gracias a Educafin. Me invadían los nervios completamente. ¿Qué pasa? Bueno, pues él voltea a la pizarra diciendo que todos somos ganadores. Yo no me la creía, hasta que mi mamá me abraza y me dice: hija, felicidades, ganaste. Cuando me enteré que había sido seleccionada para el programa, me encontraba en la escuela a punto de presentar un examen muy importante y no podía creer lo que estaba pasando. Pues se me calmaron los nervios por estar con mi familia, y cuando dieron los resultados, la verdad empecé a ponerme más nerviosa, me puse feliz, contenta. El que yo haya sido seleccionado es como una motivación para que todos sepan que no hay peor intento que el que no se hace. No me imagino la emoción que voy a sentir cuando esté allá. Nuestra aventura comenzó en Montreal, donde fuimos recibidos por nuestros anfitriones, la Asociación Chantiers Unis, dedicada a la creación y difusión de proyectos de voluntariado internacional y al fortalecimiento de lazos de cooperación global. Nuestras primeras impresiones sobre Montreal y el programa PIT superaron todas nuestras expectativas. Dinámicas grupales, vistas impresionantes, caminatas por la ciudad, deliciosa comida local y la gran interacción entre los participantes crearon un emotivo primer contacto con Canadá. Y este era solo el comienzo. Hola, so right now we are walking and we are going to the UQAM. It's a university mostly for their social programs. UQAM is my university, and I'm really glad that those students, they are going to have the opportunity to meet this university. It's been
Uno de los principales objetivos del programa PIT es lograr que los jóvenes amplíen su panorama internacional y visión global con talleres de emprendimiento, visitas a universidades y centros culturales, además de unas breves clases de francés. En las actividades programadas del PIT visitamos 2 asociaciones que apoyan a la sociedad local. Uno fue un albergue que tiene la función de brindar alimento a los más desprotegidos, el cual nos sorprendió ya que hace unos años solía ser una iglesia. Y por otro lado, tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de voluntariado en un centro de acopio y distribución de ropa de segunda mano. Estas 2 actividades fomentaron la integración del grupo mediante el trabajo en equipo, en un ambiente de cooperación internacional y sinergia entre asociaciones, lo cual nos permitió conocer el alcance de las pequeñas acciones llevadas en conjunto. Este viaje cambió totalmente mi vida, ya que cambió mi perspectiva de ver las cosas, de cómo aplicar las cosas que han hecho a este gran país. El estar aquí ha sido en verdad una experiencia inolvidable que tienen que vivir. Aquí aprendes a conocer una nueva cultura, aprendes lo que es la multiculturalidad. Tener esta experiencia de movilidad sin duda fue algo súper increíble. Conocí a personas muy talentosas, muy amables, que sin duda van a hacer un cambio importante en este mundo. Y creo que este proyecto nos va a ayudar mucho como sociedad, ya que nos enseña una multiculturalidad, así como una adaptación social. Para que se acerquen, para que conozcan las becas que tiene el gobierno del estado para ustedes. Este viaje cambió mi vida porque conocí a gente increíble, además de conocer un nuevo país, su cultura y su forma de ser. Me abrió la perspectiva internacional en muchos
muchos aspectos. Aprendes de cultura, pero también aprendes a valorar la tuya. Pude estar compartiendo con mis compañeros y me di cuenta de que podemos estar rodeados de líderes, incluso todos tienen un líder dentro de ellos. Y esto va a fomentar a que los jóvenes guanajuatenses crean en su gobierno y aporten más ideas innovadoras a su sociedad. Y tienen que vivirlo porque es una experiencia inolvidable y que cambiará sus vidas para siempre. Fue algo increíble, de verdad. Espero que algún día tú puedas tomar una movilidad así. Es algo increíble que de verdad tienes que vivirlo. Una de las principales metas a alcanzar era que los 40 participantes del grupo crearan lazos de amistad unos con otros y que entendieran cómo el alcance de sus acciones hacen eco en un entorno global. Nuestra visita al Rails de Pins fue uno de los momentos más enriquecedores de nuestra experiencia en Canadá. Vivimos de cerca el proceso de elaboración de la emblemática miel de maple de la mano de los productores locales, que nos recibieron con una deliciosa cena tradicional llena de folclore, calidez y hospitalidad que caracteriza a la cultura canadiense. Tú has sido parte de esta gran historia. Cada momento es un recuerdo que prevalecerá en nuestra memoria. Cada sonrisa quedará marcada en nuestros corazones y cada aprendizaje nos hará llegar más alto. Gracias por dar ese sí a romper tus fronteras, ese sí a entregar tu corazón, tu pasión y tu talento al máximo. Gracias por formar parte de esta gran familia y enseñarnos que los sueños se hacen realidad. La verdad, les quiero decir que el programa PIT es excelente. Tenemos la posibilidad de visitar empresas, de conocer aspectos que no cualquier persona como turista viene a conocer. La grande région de Saint-Hyacinthe est bien équipée pour recevoir. They are really exceptional. They work really good. Nos estuvieron acompañando los estudiantes gracias al apoyo de Chantier Jeunesse, Vive México y Educafin. Hola, me llamo Milene, soy la animatriz en el programa PIT y hoy I am with the group 4 of the program. It's my second group in the program and actually I think this program is really amazing for los jóvenes de Guanajuato because they get to open their minds, open their heart to the culture here in Canada. Our holy mother of the midnight.